Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra 10ª jornada de teología del Departamento de Teología de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de esta Universidad Católica de la Santísima Concepción. En esta mesa de la tarde nos acompaña en primer lugar el profesor doctor Patricio Merino Beas, quien es académico de nuestra facultad y también actualmente el decano. El doctor Merino nos va a hablar de un trabajo titulado Sinodalidad y Ecumenismo, convergencias que nos permiten caminar juntos. En esta etapa de la tarde, en esta mesa, les recordamos a cada uno de los ponentes que tienen 20 minutos para su exposición y luego que cada uno presente sus trabajos, vamos a tener una ronda de 15 minutos para dialogar y hacer preguntas. Así que sin más dejo con ustedes al profesor Patricio Merino. Adelante, doctor Merino. Muy buenas tardes, cordial saludo para todos y todas. Gracias, Pablo, por la presentación. Aprovecho para agradecer a la comisión del Departamento de Teología de nuestra facultad que ha organizado esta 10ª jornada de teología. Bien, esta comunicación quiere destacar la relación que existe entre sinodalidad y ecumenismo. Las dos categorías encuentran su bisagra en la dignidad bautismal, la escucha atenta de la palabra de Dios, la acción y la acogida del Espíritu Santo por parte de todo el pueblo de Dios. El proceso sinodal de la Iglesia Católica, a través de todo el camino recorrido hasta la celebración del sínodo sobre la sinodalidad, actualmente en proceso hacia la segunda fase, más la proximidad de la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, están siendo una nueva gran oportunidad para tomar conciencia del vínculo tan estrecho que existe entre sinodalidad y ecumenismo. El cardenal Koch, prefecto del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, daba cuenta de esto en un artículo publicado en el Observatorio Romano en el año 2021 que tituló Caminar juntos en el mismo camino. En él hablaba de la sinodalidad como desafío ecuménico y de escuchar el Espíritu Santo sinodalmente. De igual manera, el cardenal Koch, en conjunto con el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, escribieron también en 2021 la carta a los obispos responsables del ecumenismo en las conferencias episcopales y los sínodos, en la que decían lo siguiente, abro comillas: tanto la sinodalidad como el ecumenismo, de hecho, son procesos de caminar juntos. En primer lugar, si una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, dicha escucha debe referirse a la totalidad de los que tienen el privilegio de llevar el nombre de cristianos, ya que todos los bautizados participan de alguna manera en el sensus fidei. Y en segundo lugar, dado que el ecumenismo puede entenderse como un intercambio de dones, uno de los dones que los católicos pueden recibir de otros cristianos es precisamente la experiencia y la comprensión de la sinodalidad. Y agregaban un tercer punto: la organización sinodal de la Iglesia Católica a todos los niveles tiene importantes implicaciones ecuménicas, ya que la convierte en un interlocutor más creíble. Por último, el propio proceso sinodal es una oportunidad para seguir fomentando las relaciones ecuménicas en todos los niveles de la Iglesia, ya que la participación de delegados ecuménicos se ha convertido en una práctica habitual no solo en el sínodo de los obispos, sino también en los sínodos diocesanos. El primer punto que voy a desarrollar de tres era más extenso, pero para acotarme al tiempo voy a solamente a tratar tres. El primero de ellos es sinodalidad y camino ecuménico. La Comisión Teológica Internacional, en el documento que seguramente esta mañana también apareció, La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia del año 2020,
Aborda la relación de la sinodalidad con el camino ecuménico entre los números 115 y 117. Aunque son solo tres números, no obstante, recoge en una apretada síntesis toda la riqueza eclesiológica presentada por el Concilio Vaticano II, especialmente desarrolladas en la Lumen Gentium números 8 y 15 y Unitatis Redintegratio números 3 y 11. También recurre al diálogo de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa a través del llamado documento Cheti. Y finalmente, también recurre a otro documento, esta vez de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, que se llama La Iglesia hacia una visión común del año 2013. A partir de estos documentos, la Comisión Teológica Internacional reitera el compromiso de los fieles católicos de caminar juntos con los otros cristianos hacia la unidad plena y visible en la presencia del Señor crucificado y resucitado, asumiendo que solo el Señor y el Espíritu Santo pueden sanar y reconciliar todas las heridas que se han producido a lo largo de la historia con las divisiones. Este caminar juntos involucra a todo el pueblo de Dios basado en el único bautismo, recordando que la acogida de todos los dones y riquezas dispensadas por el único Señor requieren conversión, oración, escucha de la palabra, testimonio y experiencia de amor fraterno, así como un compromiso por la lucha conjunta para la consecución de la paz, la justicia, la solidaridad y el bien común. A partir del diálogo ecuménico entre católicos y ortodoxos, como con otras tradiciones cristianas, manifiesta la Comisión Teológica Internacional el consenso que se ha dado en la importancia de la categoría de coinonía, que la ha llevado a ser comprendida como la categoría constitutiva de la Iglesia sinodal, como expresión concreta en que se vive la comunión de las iglesias. Comillas, dice el número 116. En cada iglesia local y en su relación con las otras iglesias, mediante las específicas estructuras y procesos sinodales, se vive la comunión. Todo a la luz del misterio trinitario en el que la vida comunional de la iglesia se refleja. Estos consensos del diálogo ecuménico destacan la relación entre la participación en la vida sinodal de todos los bautizados, en los que el Espíritu de Cristo suscita y alimenta el sentido de la fe, y la consiguiente competencia y responsabilidad en el discernimiento de la misión, y la autoridad propia de los pastores derivada de un específico carisma conferido sacramentalmente. A su vez, lleva a valorar la unidad comunional acogiendo la legítima pluralidad en la que la fe se expresa mediante diferentes culturas, de modo que, siendo fieles al depósito común de la fe y en coherencia con el principio de la jerarquía de verdades, se puede dar el intercambio de dones tan deseado, con el que el caminar juntos se ve enriquecido y se refleja de mejor manera tanto la belleza de Cristo como el de su iglesia. Punto 2. La unidad de los cristianos en el camino sinodal. El informe de síntesis de la primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el año 2023 muestra que en el proceso sinodal de la Iglesia Católica el diálogo ecuménico ocupa un lugar destacado. Podemos decir que el pueblo de Dios ratifica con su sentido de la fe la relación de la sinodalidad con el ecumenismo, así como también la importancia de la formación y la oración conjunta en el caminar juntos hacia la unidad plena, bajo la acción del Espíritu Santo, con apego a la verdad y mediante el ejercicio de la caridad y la fraternidad. El informe aborda la cuestión ecuménica en su número 7 y lo estructura bajo los títulos de convergencias, cuestiones que afrontar y propuestas. En las convergencias destaca en primer lugar el ejercicio mismo del ecumenismo en el proceso sinodal, realizado en un ambiente de fraternidad y espiritualidad. Así quedó expresado tanto en el encuentro de oración juntos
como en el desarrollo mismo de la Asamblea, donde hubo representantes de diversas comuniones cristianas y confesiones cristianas. Lo cataloga como un acontecimiento y como un verdadero kairós ecuménico, reafirmando que es más grande lo que nos une que lo que nos divide, bajo la inspiración de Efesios 4, versículos del 5 al 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios único y Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Recoge aquí el principio teológico de que la sinodalidad y el ecumenismo encuentran su centro en la dignidad y responsabilidad bautismal, así como también en el sensus fidei, del que por el mismo bautismo participamos. Otros aspectos que resalta el informe en convergencia son la centralidad de la renovación espiritual y la conversión, que son parte tanto del ecumenismo como del proceso sinodal. También resalta la actualidad del ecumenismo de sangre, los desafíos comunes de los cristianos en las sociedades fragmentadas y secularizadas, y el compromiso fraternal por el bien común, la justicia y la paz. Los matrimonios mixtos los presenta también este documento como un desafío pastoral que hay que abordar en conjunto y como una oportunidad para la evangelización. El informe da cuenta de que dentro de las cuestiones a afrontar no se desconocen diversas maneras de comprender la sinodalidad. También la relación que existe entre sinodalidad y primado en los diferentes niveles, sea local, regional o universal, y la importancia que tiene en la temática la experiencia de la Iglesia en el primer milenio de nuestra historia. La necesidad de profundizar el nexo entre comunión sacramental y eclesial, su relación con la hospitalidad eucarística, también el tema de las parejas interconfesionales y los matrimonios mixtos, y finalmente expresa el informe que se requiere una reflexión sobre el fenómeno de lo que él llama movimientos de despertar o no denominacionales que están creciendo mucho. Por último, en este punto, en el elenco de propuestas, la Asamblea Sinodal recoge las siguientes: la posibilidad de una conmemoración común del aniversario de la Confesión de Nicea del año 325. También destaca que el próximo año, 2025, la fecha de la Pascua coincidirá en todas las denominaciones cristianas y se podría celebrar actos conjuntos para celebrarla. La Asamblea del Sínodo expresa su deseo de invitar a una mayor presencia de otras denominaciones en los próximos procesos sinodales, y algunos propusieron que incluso se haga un sínodo común a todas las denominaciones bajo el lema de la misión común en el mundo contemporáneo. Y es más, se ha propuesto el compilar un martirologio común. Los temas abordados en el informe de la Asamblea Sinodal reciente no son nuevos, pero ratifican convicciones y tareas comunes que son de gran relevancia en la relación entre el ecumenismo y la sinodalidad. En ambos procesos, el sinodal y el ecumenismo, los protagonistas son los mismos. El principal, el Espíritu Santo, y desde él el pueblo de Dios en su totalidad, con su dignidad bautismal y su ejercicio del sentido de la fe. Pero además, ambos procesos no desconocen las necesarias actitudes humanas que son comunes, tales como la capacidad de escucha y lo que ha propuesto el sínodo, la metodología de la conversación en el espíritu, el diálogo, el respeto, la hospitalidad, la búsqueda de la verdad mayor revelada, el ejercicio de la caridad y la fraternidad. Podríamos preguntarnos a la luz de todo esto, y eso es lo que quiere también preguntarse el sínodo desde una perspectiva ecuménica: ¿cómo podemos dar pasos para caminar unos cristianos con otros? ¿Cómo dar testimonio de unidad en un mundo fragmentado y no solo plural, donde tantos quedan a la vera del camino? Esto ciertamente no solo implica un diálogo teórico, sino de vida, que alcance a todos y todas, con amor fraternal y acción amorosa desde las bases del pueblo de Dios y nuestras comunidades.
Para terminar en el punto 3, solo quisiera destacar dos aspectos comunes dentro de los muchos. Yo tengo un elenco grande, pero solo quiero destacar dos que de alguna forma los he dicho. En primer lugar, la centralidad que tiene o el protagonismo que tiene en ambos procesos la conciencia de que el principal sujeto es el Espíritu Santo. Es muy decidor ver cómo tanto el proceso sinodal como el diálogo ecuménico requieren un ambiente espiritual. Eso es una gran fuente común que ambos procesos tienen. Hay que pensar que el sínodo, las asambleas del sínodo y las etapas se han realizado en un profundo ambiente de espíritu, incluso estrenando, por así decir, una metodología que se llama la conversación en el espíritu, donde se busca, ¿verdad?, no debatir, sino que ponernos todos a la escucha del espíritu y todos de los unos a los otros. Eso mismo se hace también en el diálogo ecuménico, aunque existe el diálogo doctrinal, por supuesto, pero si alguno está familiarizado con este tema, sabe que el principal es el ecumenismo espiritual. Por lo tanto, hay ahí una concordancia muy, muy grande. Y la segunda gran concordancia es la conciencia también de la centralidad de la palabra de Dios. Se ha repetido mucho que uno de los conceptos más importantes del proceso sinodal es la escucha, pero es que es la escucha del Espíritu y la escucha de la palabra de Dios. Y sabemos que el diálogo ecuménico tiene también en la escucha de la palabra su fuente principal. Desde ese punto de vista, creo que hay un signo de los tiempos muy importante. ¿Cuál? Tanto el proceso sinodal como el proceso ecuménico ponen su centro en las cuestiones espirituales. Es muy sabido que el Espíritu Santo es el protagonista en todo diálogo ecuménico. A partir de esta conciencia se ha desarrollado la importancia del ecumenismo espiritual y por ende la relación entre espiritualidad y ecumenismo. Por lo tanto, esta centralidad en las posibilidades que el Espíritu Santo nos da si nos ponemos a la escucha suya, hará lo que algunos llaman y denominan el movimiento de conversión y unidad dentro de la pluralidad de carismas y ministerios para poder constituir una iglesia realmente reconciliada entre sus ministerios y sus carismas. Este Quedan también cinco es un minutos. gran tema para el ecumenismo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras y la exposición del doctor Merino. Le quedaban todavía 5 minutos para explayarse. Agradecemos también el tiempo. Y ahora damos el pase a nuestro segundo ponente, que corresponde al magíster Alex Muñoz Hernández, académico de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él nos va a presentar la ponencia titulada La cultura en el magisterio de Francisco, incidencias en los caminos sinodales. Adelante, profesor, tiene 20 minutos. Muchas gracias, un cordial saludo. Lo primero es agradecer a la universidad y la facultad por la instancia, espacio que refleja su compromiso con la disciplina y la proyección de la formación integral desde la filosofía y la teología. Me permito una reflexión que lleva por título La cultura en el magisterio de Francisco, incidencia en los caminos sinodales, temática que emerge en la medida que el componente de la cultura implica, a mi juicio, una condición de realidad explorada con parcialidad y usualmente circunscrita a las dimensiones propias del análisis meramente teórico, sin estimar con amplitud el entramado que ésta supone para las disciplinas que tienen por objeto de estudio y o alcances aquellas vetas de lo referido y su conexión con la realidad, perdiendo gravedad como componente en el discernir sobre las ramificaciones de la vida juntos. Aquí ya una de las tesis propuestas del texto. En estos minutos propongo una reflexión sobre la cuestión de la cultura
¿Qué podemos asumir por el concepto, transitando de este a ciertas conclusiones sobre la amplitud que modela la variopinta conceptualización, para pasar en la restricción del tiempo a una mirada sobre la inclusión de la realidad de la cultura en diversos momentos del magisterio de Francisco, concentrándonos, por supuesto, en algunos documentos de mayor relevancia, concluyendo con algunas reflexiones sobre lo que podríamos llamar incidencias en el camino sinodal? La cuestión de la cultura. La cuestión de la cultura expresa una nota de universalidad casi incuestionable. Es por seguro una de aquellas categorías que se asumen y urden en el discurso como condición de desarrollo de diversas locuciones disciplinares. Refleja de mutuo propio aparentes coexistencias para aquel la anuncia y el destinatario que la asume, y por cierto estipula convenciones simbólicas de significado e identitarias. Sobre lo primero, vale la pena decir que efectivamente la cultura expresa universalidad. Nuestra necesidad de enmarcar, de limitar la experiencia, reconoce también dicción en un sustrato que admita examinar la cotidianidad, en un marco que propenda el vínculo. El gran humus de la cultura tiene escrutinio para nosotros en la particularidad de expresiones de significado, apreciaciones, vivencias y un largo etcétera de realidades que, experimentadas en su parcela, proyectan un sentido de relación al que nos refiere la cultura. Cada consideración y vértice de vida con otros nos dota de pertenencia y propicia, suscita. Cada consideración y vértice de vida con otros nos dota de esta pertenencia y, insisto, propicia y sustenta la adyacencia como camino de relación social. Es una paradójica relación entre el hábito de lo singular, artesanalmente hilado con aquella noción de lo común que, puesta sobre la mesa para ser discernida, muy probablemente nos resulta un tanto compleja de abrazar cuando se intenciona el pensar sobre su alcance y su calado. La cultura, usualmente pensada en clave categorial, se enfrenta también al desafío de un tiempo donde constantemente queda relegada al ocio y los recovecos crípticos de epistemologías cada vez más específicas, abandonando el alcance que tiene su discernimiento para la vida juntos, cuya primera expresión, por supuesto, la encontramos en la familia, en los sistemas educativos formales, las expresiones de la idiosincrasia y últimamente en lo político. El mismo concepto de cultura no experimenta grandes variaciones en tanto que concepto, pero las particularidades que nos llevan a pensarlo en una perspectiva general no solo requieren una pausa para ser maduradas, sino que en muchos puntos exigen la construcción de nuevas categorías para su edificación. Es cierto, la vida en sociedad se mantuvo en fronteras medianamente definidas, sin mayores modificaciones y sujetas a tendencias que se conciben con cierta proyección temporal. Una estética que en su evolución conservó concatenación, principios de moralidad y juicio casi incuestionados y una realidad de la vida social que entre generaciones casi no sufría sobresaltos. Puede ser que la especificidad de la cuestión desde el lenguaje relegue también la dimensión de la cultura a este nivel. Puede ser, insisto. El profesor Choza Armenta, reconocido filósofo de la cultura, plantea con persistencia una primera nota de aproximación a la cuestión en tanto que universalización del humano, es decir, una transición de la configuración de significado de lo singular a la cuestión dada en cuanto significado. En sus términos, es una expresión esquematizada en niveles: construcción del humano, funcionamiento, casi circunscrita puramente a la corporalidad, y la corrección educativa. Este nivel de la cuestión supondrá la suficiencia o insuficiencia de nuestra experiencia del yo y la experiencia de los otros con los otros. Es un primer estadio modélico, asumido, que de facto acogerá el esquema, la voz de diversas valoraciones y decantará en su sentido débil a la cuestión social y las cualidades propias del civismo. Ya con lo señalado se transita a un segundo nivel de complejidad sobre la cuestión, que en las expresiones modernas de cultura refiere a esta universalidad, parafraseando a Edward Taylor, como una totalidad desprendida de experiencia. Es elocución provista, en tanto que conjunto, no solo de los esquemas que universalizan, sino de aquellos procesos que la abstracción permiten sobrepasar la experiencia de presente circunscrita al vehículo de la percepción. Podemos ofrecer una vía para configurar la cuestión con claros de horizontes desde este punto. La cultura se asume del fundamento que ofrece nuestra condición, pero requiere lo que acontece en esa potencialidad.
La condición en y con otros provee a la realidad del individuo los ecos de dicha relación. Digo relación, pues la cuestión de la cultura en este punto ya reconoce un ámbito de generación colectiva. Es la condición compuesta de la similitud y la disimilitud como binomio, si se quiere, de la potencialidad en el discurrir sobre lo que las cosas son y cómo ese discurrir se configura también como lo dado por los otros. De algún modo, como determinación de nuestra aproximación-relación con lo ente. Estamos en el acceso de la cuestión de la cultura, por lo que expreso una primera pausa para pensar el siguiente punto. Incluso en la expresión del íntimo vínculo de lo construido y lo dado, asumiendo en un sentido fuerte la mutua implicancia de ambas, o si se quiere, la imposibilidad de ruptura sobre la condición de lo propio y lo dado, encontramos una sutil brecha que impide dotar a la categoría de real espesor, fuera de su implicancia en lo pensado, expresado y asociado como lo edificado y lo dado. Es una determinación, una mutua afectación que nos funde y encuentra sobre sí una incuestionable unicidad. En algunos modelos, para pensar la cuestión, se plantea una cultura natural y una cultura adquirida. Pensarla en un sentido fáctico nos llevará a comprenderla en tanto que interrelaciones, como es la propuesta propia de la filosofía, por ejemplo, de Bourdieu. Interrelaciones que nos permiten aprenderla en las afectaciones propias de la institucionalidad y las mediaciones del lenguaje. Cada modelo encontrará la dificultad de la brecha expuesta y el menesteroso lenguaje y su imposibilidad de expresar la vitalidad a la que la ahonda la cuestión de la cultura en el transporte que tenemos y en la relación que tenemos con ella. De alguna manera, la cuestión de código de lectura es determinante para este efecto. Solo una discusión sobre una discusión parecida y con una imagen que utilizaremos, Adorno con fineza plantea que la música desorienta a quien la toma literalmente como lenguaje. ¿Será posible establecer una hermenéutica que nos permita encontrar la cultura en los nexos de lo propio y lo dado? Es una pregunta que comienza a establecer este modo de pensar que la conciba no solo como una de tantos factores asumidos, sino como una realidad ineludible en el que se despliega cualquier empeño o configuración de sentido. Es posible una aproximación que la releve, me refiero por supuesto a la cultura, no solo como un sustrato o una parcialidad, es una frontera que puede encontrar, a mi juicio, mejor cauce para encontrar su calado en la teología. La cuestión de la cultura y la propuesta de Francisco, notas de incidencia. La correspondencia de la fe en los códigos de la cultura se reconoce y ciertamente se asume, aunque cada vez con mayor frecuencia, perdiendo espacio en la discusión disciplinar. Los propios modelos y distribuciones sociológicas limitan en nuestro tiempo esos espacios de incidencia de la fe en la vida pública. Es una ecuación limitada, por cierto, pero cada vez más frecuente. Circunscritos a cómo la Iglesia y la propia teología conciben la cuestión y a fin de no extender por el acotado tiempo del análisis, encontramos una primera perspectiva sobre la cultura como término de condición sobre la que se realiza la misión de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, aquí permea fuertemente el segundo capítulo del Lumen Gentium, aunque sin concebirla conceptualmente, es mencionada con un rol pasivo, solo 5 veces en todo el texto. Tiene incidencia en el numeral 12 y 13 y con referencia al mandato de los laicos en el acaecimiento de las realizaciones humanas, en el numeral 36 se la piensa como factor para la cuestión moral y la vida pública. Donde es recurrentemente explorada es en Gaudium et Spes. Utiliza sistemáticamente el documento la noción de la cultura, sentenciando incluso una definición, la menciono desde el numeral 53, a saber, con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo. Hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso todo el género humano. De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y social, y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico.
En este sentido, se habla de la pluralidad de las culturas, estilos de vida común, diversos, y escalas de valor diferentes encuentran su origen en una distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y, cómo no, de cultivar la belleza. Dedica el documento toda una sección a la cuestión de la cultura en el mundo actual y la sentencia del hombre como autor justamente de la cultura. En el caso del Magisterio de Francisco, en Lumen Fidei, su primera carta encíclica, encontramos referencias muy someras a la materia que nos concentra. Es utilizada para análisis de la cuestión de la fe en el mundo contemporáneo, sin un lance que se consiga en las siguientes orientaciones de su pontificado. Donde es posible habitar la cuestión con mayor fuerza, y nos concentraremos aquí, es en Laudato Si y en Fratelli Tutti. En Laudato Si, reconociendo el movimiento ecológico, el Santo Padre propone una revisión de las dimensiones técnicas de la cuestión climática, la contaminación, el agua y la biodiversidad, en una llave de lectura que no solo sobre la conciencia de las causas y los hechos propios de los problemas, sino abordada debidamente en una expresión casi ontológica de su complejidad. Funde en su reflexión causas y causas de acción, expresiones técnicas y la profundidad que aporta el misterio para leer con anchura en la cuestión medioambiental. Explícitamente incorpora la cultura como dimensión constituyente. Aquí ya hay una dimensión interesante en Francisco. Reconoce la necesidad de conservar la riqueza cultural de las civilizaciones, expresa la dinámica de nuestra relación con el ambiente y forja la integralidad como una vía para mirar el sentido compuesto, en sentido compuesto nuestro lugar en la casa común. La técnica es también expresión de un ethos y con esto puede estar verdaderamente dotada de sentido. Es más, el sentido podría conducir los alcances de la técnica no para restringirla, sino para establecer su conveniencia y su trascendencia humanizadora. Examinando que el estatus de la cuestión ambiental es reflejo de notas estructurales y citando al Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, Francisco plantea lo que entiendo como motor de la expresión de integralidad en la lectura de la encíclica y también de la propuesta sobre la cuestión de la cultura. Cito: la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. La correlación no es la convivencia, modelando la cultura, una inversión simple pero fecunda para efectos de la trama propuesta. La cultura no es pasivo objeto de canales de la sociedad, sino por el contrario, la cultura es constituyente, determinante, en tanto que traspasa no solo como ámbito la experiencia de la vida con otros. En Laudato Si, Francisco expone, como en otros momentos de su pontificado, la cuestión del descarte como luctuoso ingrediente de la cultura de nuestro tiempo. En los prolegómenos del abordaje y la consistencia del documento, fija la cultura del descarte y el relativismo cuasi como condicionante de la crisis, para luego desarrollar en el punto 2 una ecología cultural, como condición para la respuesta y como manifestación de incidencia que la cultura tiene como condición de desarrollo justamente para la pertinencia de la respuesta, expresando su sentido vivo, dinámico, participativo, lo que podríamos llamar su sentido integral. Descarta explícitamente la homogenización y advierte sobre el riesgo de asfixiar la variedad. Propone un protagonismo de la cultura para relevar a los actores que la sostienen y armoniza la suerte de la cuestión ambiental con la suerte misma de la cultura de nuestro tiempo, cerrando con delicadeza el análisis y resolución de la cuestión en la propuesta de una cultura del cuidado. La expresión más interesante y amplia sobre la cuestión de la cultura la plantea el Quedan pontífice 5 minutos. en Fratelli Tutti, donde el punto de la cultura en la manifestación de la fraternidad humana traspasa y ensancha el análisis desde la teología. A las diversas brechas como el descarte, la insuficiente extensión de los derechos humanos, un afán de progreso a ultranza, etc., Francisco expone la necesidad nuevamente de mirar estas problemáticas desde la perspectiva de la relacionalidad verdaderamente como acceso a la configuración de la cultura. A la cultura del descarte propone la cultura del encuentro, es decir, caminar en la intimidad de referenciarnos con otros y desde ahí laboriosamente cimentar la artesanía de vivir juntos. La relacionalidad expresa calados de integración que la mera interdependencia no logra avisorar. Es una expresión de diversidad,
donde tiene acogida la singularidad, donde la condición de estar juntos pasa a la cultura del habitar y entabla andamios en una dependencia que expresan el don de ser con otros en el absolutamente otro. Define el pontífice en las más de 100 referencias a la categoría la cuestión como el arte del encuentro. Indica en el numeral 216, que a mí me parece clave, una perspectiva de la cuestión que refresca en la sensibilidad de la dermis ofrecida por un nuevo surco en la categoría, la explícita y la explicita más allá de las superficialidades de la mera conceptualización. Cito. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza ese conjunto humano. Entonces, hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. Si miramos los tres estadios propuestos sobre la cuestión de la cultura, un sentido puramente categorial donde lo construido y lo dado, aunque identificados para efectos del análisis, no logran pasar la barrera que hace decantar a la cultura en modelos y expresiones de sentido meramente referenciales, incluso en las últimas discusiones en tanto que referenciados por analogía. Aunque la intuición nos moviliza a pensarla en unicidad, la fractura en la imposibilidad de experimentarla bajo estos términos implica en la musicalidad a la que la cultura nos conduce un clivaje inclinado a la disimilitud en el binomio antes planteado. En los documentos conciliares, por supuesto, se ve un fermento riquísimo desde donde bebe, sin lugar a dudas, la teología de Francisco, al que refiere el propio camino de la sinodalidad, más en las expresiones del pontífice y su magisterio, asociado al camino de ser iglesia al que nos invita, se entrevé una hondura que ancla sus raíces en la naturaleza misma de la revelación, extendiendo una espiritualidad traspasada del acontecimiento de la encarnación y configurado desde ahí como naturaleza misma de la iglesia. Incide esta invitación al encuentro en una comprensión también de eclesialidad, entreteje un bien que sea verdaderamente común y nos condice con aquella fraternidad de reconocernos hermanos, mejor aún hijos en el Hijo. La cultura del encuentro nos salva de lecturas pseudoepigráficas de la realidad, de la ideología y de la instrumentalización como moneda de cambio de la vida social y eclesial. Resguarda a la Iglesia de modelos que cíclicamente se levantan y la promueven en expresión de su propia condición de ser como cuerpo. Descartamos que la propuesta de la cultura Francisco sea meramente una corriente como diversos grados de altisonancia o una mera floritura. La cultura del encuentro también, como no, en tanto que deber ser de la comunidad y el pueblo de Dios explora la identificación con quien con quien con quien se nos hace pueblo, que también su expresión en nuestro tiempo no implica que la naturaleza misma de aquello que somos no tenga chispas en la sucesión de intervalos y formas que delimitan la Iglesia y su historia. Es por seguro, para la incidencia en el camino sinodal, la convocatoria, mejor aún la respuesta a la propia vocación y que orienta y dispensa la perpetuidad de la misión a la que el propio bautismo nos conduce. La cultura del encuentro que se desprende como condición propia al abrazar nuestra fe como fruto del Espíritu, da la razón no solo a niveles de diálogo, sino que diálogo en todos los niveles. Implica para la vida de la Iglesia en nuestro tiempo encuentro, escucha, diálogo, discernimiento y acciona en el testimonio de la belleza que devela el Evangelio. La propuesta del encuentro será respuesta también a la sinodalidad como prueba de implicancia de la unidad que es la propia Iglesia. Es salvaguardada de la particularidad y tutela de lo dado. Es para el camino juntos participación y más ampliamente corresponsabilidad en el cohabitar y el ser, hacernos iglesia. Es fraternidad desbordada por reconocernos hijos. Es modular su presencia en nuestro tiempo. La cultura del cuidado de los unos a los otros será también, abrazando el amor primero, cursar y aperturar itinerarios de vínculo en una sociedad deshabitada de sentido. Será también construir puentes que impidan la sedimentación de la diferencia.
encuentro y cuidado como propuesta y riqueza para el camino que transitamos será propiamente, ya no en una clave de un también, catolicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex Muñoz, por su trabajo. Y ahora la tercera ponencia se denomina Caminar juntos la naturaleza de la Iglesia desde la perspectiva teológica pastoral de la sinodalidad, y estará a cargo del magíster Marco Anabalón Rocha, de la Misión de la Iglesia del Señor. Adelante, magíster Marco Anabalón. Muy buenas tardes, profesor Pablo. Buenas tardes a toda la organización. Gracias nuevamente por permitirme participar. Mi nombre es Marco Anabalón y soy pastor de la ya mencionada Misión Iglesia del Señor. Bueno, desde esta perspectiva de caminar juntos la naturaleza de la Iglesia, desde la perspectiva teológica, pastoral, dentro de la sinodalidad, tenemos que abordar desde la génesis de que el caminar juntos es mucho más que un simple método de toma de decisiones. Es una expresión profunda de la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios en su conjunto, donde todos los miembros laicos y clérigos están llamados a participar, no tan solo dentro de la actividad comunitaria, sino también en su vida, en nuestra misión evangelizadora. En este contexto, la sinodalidad se ha convertido en una clave interpretativa para comprender cómo la Iglesia puede responder a los desafíos contemporáneos. No es solo un concepto teórico, sino una forma concreta de ser Iglesia, donde la comunión y la participación se entrelazan en la misión evangelizadora. Abordar la sinodalidad desde una perspectiva teológica pastoral es esencial porque nos permite ver cómo este concepto se traduce en la práctica pastoral diaria. Desde esta perspectiva, la sinodalidad no solo se trata de estructuras y procesos, sino de cómo construimos comunidades vivas y corresponsables, guiadas por el Espíritu Santo, que reflejan la unidad en la diversidad de la Iglesia. En este enfoque teológico pastoral nos invita a redescubrir la riqueza de la comunión eclesial y fortalecer la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, haciendo que todos los fieles se sientan parte integral en su caminar. Bueno, tengo algunos puntos que mencionar, espero alcanzar en el tiempo. El primer punto es la evolución histórica de la sinodalidad en cómo se ha desarrollado en nuestra iglesia. Desde las primeras comunidades, desde el inicio del cristianismo, la sinodalidad ha sido una práctica esencial. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo las primeras comunidades cristianas tomaron decisiones en conjunto bajo la guía del Espíritu Santo. El ejemplo clave de este texto es el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, donde los apóstoles y ancianos se reunieron para discernir sobre la inclusión de los gentiles en la iglesia. Este evento no solo es un precedente histórico, sino también un modelo de cómo la iglesia debe abordar los desafíos pastorales a través del diálogo y la participación comunitaria. Los concilios ecuménicos, a medida que la iglesia crecía y enfrentaba nuevas doctrinas y desafíos, la práctica sinodal se institucionalizó en los concilios ecuménicos. Dos de los más importantes fueron el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia. En estos concilios los obispos de todo el mundo se reunían para discernir y definir cuestiones doctrinales fundamentales como la divinidad de Cristo y la naturaleza de la Trinidad. En la Edad Media y la Reforma. Durante la Edad Media, la sinodalidad continuó manifestándose a través de los sínodos locales y provinciales. Estos sínodos eran asambleas regulares donde los obispos y otros líderes eclesiales se reunían para discutir temas de disciplina, doctrina y pastoral en sus respectivas regiones. Sin embargo, con el tiempo, la centralización del poder del papado redujo la frecuencia y el impacto de estas asambleas. La Reforma protestante en el siglo XVI cuestionó
muchas de las estructuras eclesiales existentes, lo que llevó a un renovado interés en las formas de gobernanza sinodal, especialmente entre las comunidades protestantes, entendiendo que el Espíritu Santo, el que ayuda a discernir los tiempos y las acciones de todos los fieles. El Concilio Vaticano II fue un momento decisivo para la revitalización de la sinodalidad en la Iglesia Católica. Uno de los principales logros de este concilio fue el reconocimiento de la colegialidad episcopal, es decir, la corresponsabilidad de todos los obispos en la construcción de la Iglesia Universal. Además, el Concilio Vaticano II promovió la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, subrayando que la sinodalidad no es la tarea del clero, sino la tarea del pueblo de Dios. Documentos importantes de este concilio fueron el Lumen Gentium y Christum Dominus. Desde el Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia redefine la naturaleza de la Iglesia, alojándose de una visión meramente jerárquica para destacar la Iglesia como el pueblo de Dios. En Christus Dominus, el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos contempla esta visión al destacar el papel de los obispos no solo como pastores individuales, sino como un colegio que junto con el Papa gobiernan la Iglesia. El documento insta a que los obispos en sus diócesis promuevan consejos pastorales y otras formas de participación donde los laicos puedan colaborar activamente en la misión de la Iglesia. Ambos documentos marcan un cambio paradigmático, promoviendo una visión de la Iglesia que es más inclusiva, corresponsable y participativa. Esto establece las bases para que la sinodalidad se convierta en un principio fundamental de la vida eclesial, donde la comunión y corresponsabilidad de los fieles son claves para la misión en la Iglesia en el mundo contemporáneo. Bueno, desde el enfoque pastoral teológico, los fundamentos bíblicos desde la sinodalidad se arraigan en la Escritura. En el Nuevo Testamento encontramos, como ya dijimos en Hechos 15, el ejemplo del Concilio de Jerusalén, donde las comunidades cristianas primitivas discernieron en comunión bajo la guía del Espíritu Santo la participación e inclusión de los gentiles, para así hacer del cristianismo ya una religión centrada en un solo pueblo, sino en las naciones del mundo a través del Espíritu Santo. Otro pasaje clave es de Efesios 4, del 11 al 16, donde San Pablo habla de la diversidad de dones de la Iglesia y cómo todos los miembros, con sus diferentes carismas, contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo en unidad y verdad, entendiendo que esa verdad es Cristo. La sinodalidad refleja precisamente esta unidad en la diversidad, y el pentecostalismo criollo chileno desde 1909 centra su crecimiento en cómo el texto bíblico, conducido por el Espíritu Santo, los hace enfrentar sus comunidades y sus realidades para generar el crecimiento exponencial de esta iglesia. Desde la reflexión teológica, a lo largo de la historia, teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino han contribuido a la comprensión teológica en la sinodalidad. San Agustín, en sus escritos sobre la Iglesia, subrayó la importancia de la comunión y la participación de todos los fieles. Para él, la Iglesia era una comunidad de amor, donde la participación de cada miembro era esencial para vivir en plenitud en fe cristiana. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, enfatizó la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, guiando a la comunidad de creyentes hacia la verdad y la justicia de Dios. Según Tomás, la sinodalidad es una expresión de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, permitiendo que todos los miembros participen, discerniendo la misión evangelizadora de la Iglesia. La sinodalidad, como expresión de la comunión, también se entiende teológicamente como una manifestación de la comunión eclesial. La Iglesia no solo es una institución jerárquica, sino un pueblo de Dios, comprado con el precio de la sangre del Señor Jesucristo, llamado a caminar juntos en la fe de Cristo, según como en la fe en Cristo Jesús como el único camino al Padre, como el guía
con la guía del Espíritu Santo, esta comunión fundamenta la doctrina de la Trinidad, donde cada miembro tiene voz y es corresponsable en la misión de la Iglesia. Punto 4, el enfoque pastoral de la sinodalidad habla de los participantes de los fieles. En el contexto pastoral, la sinodalidad se traduce en un llamado a la participación de todos los fieles en la vida de la Iglesia. No se trata solo de escuchar o consultar a los laicos, sino de integrarlos plenamente en el discernimiento y en la toma de decisiones. Los consejos pastorales, las iglesias, los sínodos diocesanos y las asambleas eclesiales son ejemplos concretos de que la sinodalidad se vive de manera pastoral, permitiendo que todas las voces sean escuchadas y consideradas, teniendo en cuenta la responsabilidad compartida en la misión evangelizadora de la Iglesia. Cito a Marcos 16:15 con el texto que dice: y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Desde la sinodalidad y el discernimiento comunitario. Este discernimiento no es solo una actividad funcional, sino un proceso espiritual donde la comunidad, guiada por el Espíritu Santo, busca juntos la voluntad efectiva de Dios. En este sentido, la sinodalidad pastoral promueve una cultura de escucha profunda, tanto a Dios como a los demás, entendiendo que Dios habita en el corazón del hombre, creando un espacio donde las diversas opiniones y experiencias pueden ser compartidas y valoradas. Este discernimiento comunitario es especialmente relevante en contextos pastorales complejos, donde se deben tomar decisiones que afectan a toda la comunidad. La sinodalidad, en este caso, no solo asegura que se escuchen todas las voces, sino que también se tomen decisiones que reflejen la sabiduría colectiva y la guía del Espíritu Santo. Cito a Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora qué debéis de decir. Construcciones de comunidades inclusivas. La sinodalidad pastoral también tiene como objetivo construir comunidades más inclusivas. Esto significa crear espacios seguros para todos los integrantes de la comunidad, independiente de su edad y de su género, estado de vida o nivel de formación académica e intelectual. Pueden participar plenamente en la vida de la Iglesia. La inclusión es un aspecto vital de la sinodalidad porque asegura que nadie quede excluido del camino común de la fe. La importancia de una iglesia sinodal que sea verdaderamente de puertas abiertas, acogiendo a todos, especialmente a los marginados y aquellos que se sienten alejados de la iglesia y por ende de la protección divina de Dios. En este enfoque pastoral de la sinodalidad es un llamado a superar las barreras que dividen y a construir una iglesia que refleje más plenamente el amor inclusivo de Cristo a través de su muerte universal para todo aquel que le acepte. Juan 6:36, lo cito, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera. Para finalizar, los desafíos y oportunidades que tiene la sinodalidad en la práctica pastoral. Uno de los principales desafíos en la implementación de la sinodalidad es la resistencia al camino. Muchas comunidades están acostumbradas a estructuras jerárquicas y centralizadas, donde la toma de decisiones es prerrogativa de unos pocos. La sinodalidad, al exigir la participación de todos los fieles, puede ser vista como una amenaza para un orden establecido, generando tensiones y resistencias. Otros desafíos significativos es la falta de formación y preparación tanto de los laicos como del clero para participar efectivamente en el proceso sinodal y en la toma de decisiones. La sinodalidad requiere un camino de mentalidad donde la escucha, el diálogo y el discernimiento compartido son fundamentales. Sin la forma adecuada, los procesos sinodales pueden convertirse en meras formalidades sin un verdadero impacto en la vida de la Iglesia. Además, existen desafíos logísticos y culturales. La diversidad de las comunidades eclesiales son muy diferentes, son de muy diferentes realidades y contextos. Puede hacer difícil la implementación uniforme del sínodo.
en algunas regiones las prácticas sinodales pueden encontrarse con barreras culturales que dificultan la participación abierta y equilibrada. Las oportunidades, a pesar de estos desafíos, la sinodalidad ofrece un convenio más grande para poder evangelizar a las diferentes culturas y personas que hoy en día se sienten alejadas de esta comunión con Dios que genera una iglesia inclusiva. Cuando los laicos y clérigos participen juntos en el discernimiento y la toma de decisiones, se fortalece el sentido de pertenencia y compromiso con la misión evangelizadora de la iglesia. La sinodalidad también abre las puertas a una mayor inclusión y diversidad en la vida de la iglesia, al escuchar activamente a las voces de todos los sectores. Tanto ancianos como niños también son parte de esta escucha y del cuerpo de Cristo centrado en la iglesia. Esto no solo fortalece la comunión, sino que también hace que la misión evangelizadora de la iglesia sea más efectiva. Para concluir, la sinodalidad es un llamado profundo a redescubrir la esencia de la iglesia como comunidad de fe que camina juntos, guiada por el Espíritu Santo. Desde una perspectiva teológica y pastoral hemos visto cómo la sinodalidad no es solo un modelo organizativo, sino una expresión viva de la comunión, la participación y la corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la iglesia. La sinodalidad nos invita a construir una iglesia más inclusiva, participativa, donde todos los miembros laicos y clérigos son escuchados y valorados. Esto no solo fortalece la unidad dentro de la iglesia, sino que también la prepara para enfrentar los desafíos de nuestros tiempos con una mayor fidelidad en el Evangelio para esta lucha contra la posmodernidad. Aunque implementar la sinodalidad puede presentar desafíos, las oportunidades que ofrece para la renovación de la vida eclesial son inmensas. Nos desafía a superar resistencia, a formar a nuestros fieles en el discernimiento comunitario y a construir comunidades que reflejen verdaderamente el amor y la misión de Cristo en el mundo. En definitiva, la sinodalidad es el camino hacia una iglesia que vive plenamente su vocación de ser signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. Es un llamado a caminar juntos en la fe, fortalecidos por la esperanza y guiados por el amor hacia el reino de Dios. Cito a Juan 14:6, les dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a cada uno de los expositores, al profesor Patricio Merino, al profesor Alex Muñoz y al profesor Marco Anabalón por sus interesantes trabajos. Ahora, como decíamos, viene un espacio para preguntas, para poder abrir un poco el diálogo. Y nos ha llegado una pregunta para Marco Anabalón, que dice así: ¿cómo ha sido la recepción práctica de la sinodalidad en las comunidades cristianas actualmente? No sé si nos puede orientar sobre ese tema. Gracias. Bueno, tanto en el mundo católico como protestante, y muy particularmente pentecostal al que yo pertenezco, aunque existe un respeto por la toma de decisiones dentro de la Iglesia Católica en el papado, el Consejo de Obispos y en las iglesias protestantes, desde las más altas cúpulas, al fin y al cabo, la respuesta a esos acuerdos y a cómo se conduce la iglesia lo vive el párroco más humilde de cada comunidad y el pastor más carismático dentro de una estructura comunitaria. Y la respuesta a los acuerdos que se entiende son con amor, también son resueltos con amor por los fieles para poder crear comunidades más inclusivas, comunidades que hoy en día están por completo abiertas a no, no tan solo a los participantes más directos, sino a la comunidad en general.
En Chile, muestra de eso son, después de todos los incendios, las inundaciones, las iglesias católicas y las iglesias evangélicas se abrieron a esa labor evangelizadora para acoger a los más necesitados del momento. Y ese trabajo no se realiza de las altas cúpulas, sino son en definitiva guiados por el párroco, por el cura del pueblo o el pastor, son que a través de sus comunidades, de sus fieles que participan, abren sus iglesias para recibir eh, a, a toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta también para el profesor Merino. Dice lo siguiente. ¿El sínodo actual sobre la sinodalidad es ecuménico en su funcionamiento, como lo fue en su tiempo el Concilio Vaticano II? Es buena la pregunta y habría que decir que son dos cosas que son distintas realmente en su función eclesial. Este es un sínodo de los obispos que por una reforma se ha abierto también a una participación incluso con voz y voto de laicos, pero esto es creado por el Concilio Vaticano II. Entonces, es un sínodo que no pretende cambiar la doctrina de la Iglesia y por lo tanto son de naturalezas, aunque asambleas sinodales, tienen alcances distintos. Ahora bien, dicho eso, no vienen acá en calidad de no es un concilio convocado a todos, pero sí hay una representación de obispos de todo el mundo y también tiene representantes de otras confesiones cristianas, pero tienen alcances distintos. No es comparable el sínodo de los obispos a un concilio ecuménico. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Y también tenemos una pregunta para el profesor Alex Muñoz. Dice así, eh, la cultura cristiana, al ser confesional, ¿se le puede acusar de alienante o más bien es liberadora? Me inclino abiertamente por la segunda opción. Desde una perspectiva, si ustedes quieren, secularizante. El siglo pasado se nos trató bajo esa nomenclatura que plantea la pregunta, pero me queda la sensación en la revisita de los documentos del magisterio, particularmente el Concilio Vaticano II, la proyección que tienen el magisterio de los diversos pontífices y especialmente en la apertura que ofrece Francisco, que es más bien liberadora. La nomenclatura de cultura del encuentro, me atrevo a decir que ofrece como crisol fundamental esa perspectiva y que, como creo planteaba en la exposición, puede sonar como una floritura, pero sus implicancias, y también lo planteaba en el documento, sus incidencias para la vida eclesial y desde ahí para el reflejo de la iglesia en el mundo de la cultura en general, ofrece una apertura e impide efectivamente una restricción de la diferencia. Entonces yo me inclino por la segunda y me atrevo a decir que la propia teología tiene esa apertura disciplinar. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a cada uno de los expositores. Con esta mesa, entonces, vamos concluyendo la jornada de hoy de nuestro encuentro, pero los dejamos invitados e invitadas a cada uno de ustedes para mañana en el mismo link, ¿cierto? En este mismo de conexión para encontrarnos desde las 9 de la mañana, hora chilena, y continuar con nuestra 10ª jornada internacional de teología denominada Sinodalidad, Historia, Balance, Perspectivas y Experiencias. Así que muy buenas tardes a cada uno de ustedes y nos vemos mañana a las 9 horas, hora chilena.